En la segunda mitad del siglo XIX, la industria química experimenta un sorprendente desarrollo. Desde los comienzos del XIX, la química alcanza el rango de ciencia, dejando muy atrás aquellas etapas en las que imperaban las creencias propias de la alquimia antigua y medieval. Los científicos crean el cuerpo teórico, multiplican los ensayos y los estudios, profundizan en el conocimiento de las propiedades y naturaleza de las sustancias. Los avances influyen en el mundo científico, pero también en la vida cotidiana. Se conocen mejor las propiedades de las sustancias y la utilidad de las sustancias para la vida del ser humano. Con el intento de producir estas sustancias en grandes cantidades o producir sustancias nuevas que también fueran de utilidad para la humanidad, empieza a desarrollarse la industria química. La fabricación del carbonato sódico, realizada por Leblanc a finales del siglo XVIII, es, según ha establecido la comunidad científica, el punto de partida de la industria química. Pero es en el siglo XIX cuando esta industria experimenta una auténtica explosión que se enmarca en un fenómeno social al que la sociología ha denominado revolución industrial. Los príncipes y reyes europeos protegen a los químicos, tal como lo hacían en la Edad Media con los alquimistas, ya que son conscientes de la utilidad práctica de este saber y de que este saber podía incidir en el desarrollo económico de sus sociedades. La industria europea de la porcelana comienza a desarrollarse en este contexto histórico. La porcelana era un producto que ya se conocía en China desde tiempos muy antiguos, se fabricaba y llega su conocimiento a Europa a través de los viajes de Marco Polo, que vivió entre los siglos XIII y XIV. Marco Polo, en su libro de las maravillas, nos describe este material tan atractivo, blanco, translúcido, de gran fragilidad, sin embargo, y los bellos objetos que con él se fabrican. Son objetos muy apreciados en Europa que se comienzan a importar. Su importación, sin embargo, es muy cara debido a que se rompían con gran facilidad y Europa intenta averiguar el método de fabricar la porcelana. La fabricación de la porcelana despertaba gran interés en muchos países de Europa, pero la información que llegaba de China, traída por aventureros o religiosos, no era precisa. No era posible saber con certeza ni los materiales ni las técnicas que se utilizaban para la fabricación de la porcelana. Se empieza con esto en Francia a intentar fabricar porcelana, también en Alemania, pero llegan solamente a fabricar grés o lo que se llama porcelana de pasta blanda. Si volvemos a Alemania, Federico el Grande de Prusia, ya a principios del siglo XVIII, tiene gran preocupación por la fabricación de porcelana y encarga a un químico del flogisto, Pot, que estudie este proceso. Este químico comienza a hacer multitud de ensayos con materiales a distintas temperaturas, infinidad de ensayos. Él dice que más de 30.000, pero no llegó a tener ningún éxito. A continuación, otro alemán, Böttger, se llamaba en este caso, y que era alquimista, el otro era químico flogístico, este era alquimista, pues también intenta continuar con estos estudios, pero tuvo que huir de Prusia, ya que se dice que como alquimista intentó vender un oro falso al emperador y entonces tiene que huir, huye a la ciudad de Dresde y allí es protegido por el gobierno de esa ciudad y continúa sus experimentos con éxito. Al final logró obtener porcelana con unas proporciones determinadas de cuarzo, de feldespato y de caolín y con unas temperaturas sumamente elevadas, entre 1300 y 1400 grados. A partir de ahí comienza a producirse porcelana y la primera fábrica se instala en la ciudad de Meissen y se extiende después no solamente por distintos puntos de Alemania y Europa Central, sino también a Francia, también a Italia, por ejemplo, la cerámica de Capodimonte, y también en España con la fábrica de porcelana del Buen Retiro. El carbonato sódico es uno de los compuestos del reino mineral que se conocían en la antigüedad. Este compuesto, fuente natural de álcalis, era utilizado con el nombre de natrón por los egipcios en el año 5000 y 4000 a.C. Se utilizaba junto a otras sustancias para embalsamar y para conservar alimentos. Ya en el siglo XVIII, el carbonato sódico era utilizado en muchas industrias, por lo que los químicos intentaron producirlo mediante diferentes técnicas.
los álcalis eran imprescindibles en las industrias de producción, por ejemplo, de tintes, de papel, de jabón o de vidrio. Francia se veía, por tanto, obligada a importar estos álcalis de otros países, principalmente de España, lo cual suponía una gran pérdida económica. Entonces se les ocurre en el siglo XVIII, se le ocurre al gobierno francés el convocar un concurso con un premio en metálico para aquel científico que fuera capaz de ver cómo se podía fabricar el carbonato sódico. En este momento es cuando aparece la figura de Nicolas Leblanc. Era un médico cirujano, pero gran aficionado a la química, entonces participa en este concurso. Comienza a hacer estudios para obtener el carbonato sódico, partiendo de sal marina, de cloruro sódico, ya que, recordando que el natrón procedía de los lagos salados de Alejandría y que estas plantas, de las que también se obtenía, tenían mucho que ver con el mar. Entonces comienza a hacer multitud de ensayos en los que trataba la sal común, el carbonato sódico, con ácido sulfúrico, comienza a hacer, como digo, cantidad de pruebas, pero solamente obtiene sulfato cálcico. Tras pruebas y más pruebas se le ocurre añadir carbón y al final consigue con éxito la obtención del carbonato sódico. Como digo, ganó el premio. Nicolas Leblanc no era químico, sino médico cirujano, pero su interés por la química y la física lo han llevado a ser un experto en la cristalización de sales. Hay que tener en cuenta que Nicolas Leblanc era sumamente pobre y el dinero para estas investigaciones era concedido por su gran protector, que era el duque de Orleans. Cuando obtiene la fórmula, la patenta, también gracias a expensas del dinero del duque de Orleans, su protector, e instala así la primera fábrica en el barrio de Saint-Denis, en París. Pero en estos momentos son los momentos también que ocurre otro importantísimo acontecimiento, la Revolución Francesa, con lo cual su protector, el duque de Orleans, muere, se le confiscan sus bienes y entonces Leblanc queda sin protección. Por otra parte, se ve abocado más o menos a ceder gratuitamente los derechos de su patente al gobierno de su país. Y claro, le empiezan los imitadores, con lo cual pronto se arruina. Leblanc se arruina completamente. Después de haber alcanzado un éxito tan costoso, se arruina y termina suicidándose en un asilo de pobres, precisamente muy cerca de donde había instalado su primera fábrica de carbonato sódico, en Saint-Denis, en el barrio de Saint-Denis. El procedimiento de Leblanc fue un éxito, no solo desde el punto de vista industrial, sino también desde el químico. La síntesis del carbonato sódico realizada por el médico francés es la primera síntesis industrial. Hasta ese momento, la producción de materias químicas había consistido en extracciones, no en la creación de una sustancia partiendo de otras. Por esto, la comunidad científica considera a Leblanc como el fundador de la industria química. Este hecho abre paso a los productos de síntesis. Esta industria del carbonato sódico precisamente también necesaria para otras industrias, como hemos visto anteriormente, va creciendo y pasa de Francia a Inglaterra principalmente y a otros países. En Inglaterra toma gran arraigo y es cuando también coincide con la época de la Revolución Industrial, pero tiene un grave inconveniente, que produce gran cantidad de productos secundarios que son sumamente dañinos, vapores de sulfídrico venenosos, vapores ácidos, vapores y humos de un olor nauseabundo, además muy peligrosos para la vida de los obreros, para la salud de los obreros. Estos ambientes quedan muy bien reflejados, por ejemplo, en las novelas de Dickens, que reflejan muy bien todos los problemas obreros de esa época de la Revolución Industrial. Entonces, con el tiempo, estos problemas se hacen tan acuciantes que se busca un nuevo método de obtención, y esto lo consigue casi 100 años después un belga, Solvay, Ernest Solvay. Lo consigue cambiando las materias primas. Se sigue partiendo, es verdad, del cloruro sódico, pero en lugar de los otros productos lo que hace es introducir la colaboración en esta síntesis del amoníaco. Entonces cambia el método de síntesis, se eliminan los productos secundarios, aquellos que eran tan peligrosos, y tiene además una gran ventaja, que es que el amoníaco que se emplea en este proceso puede reciclarse, con lo cual es un buen ejemplo de economía industrial. Uno de los productos se puede aprovechar de nuevo para continuar el proceso de síntesis.
El ácido sulfúrico y los sulfatos también eran conocidos en la antigüedad. Tiempo después, en la Edad Media, los alquimistas obtenían este ácido partiendo del sulfato de hierro, pero el procedimiento era difícil y con bajo rendimiento. El ácido sulfúrico a partir del siglo XVII se obtenía por combustión de azufre en un ambiente húmedo y después se concentraban esos vapores. Se obtenía lo que se llamaba espíritu de azufre. Después se va mejorando este proceso mediante la combustión del azufre en unas grandes vasijas y utilizando también un horno de plomo, y posteriormente ya se mejoró completamente utilizando lo que se llamaba, en lugar de esas grandes vasijas, unas cámaras de plomo. La primera fábrica de ácido sulfúrico se instaló en Londres en 1736. Se utilizaban nuevas técnicas que abarataban la producción de este ácido. El éxito fue inmediato. El método se perfecciona en Francia con la utilización de cámaras de plomo. La técnica de síntesis del ácido sulfúrico pasa de Inglaterra a Francia de una manera muy particular. Podría tratarse del primer caso de espionaje industrial. Vamos a ver un caso muy curioso en aquella época ya de lo que podríamos llamar, y se llama realmente, espionaje industrial. En aquella época había un hombre que se llamaba, un hombre que era inglés, Holker, de carácter y vida un poco aventurera, que era partidario de los Estuardo, razón por la cual fue perseguido en Inglaterra y se ve obligado a huir a Francia, a la vecina Francia. Luis XV le protege, pero a cambio de que él había trabajado en estas fábricas de ácido sulfúrico, y entonces el rey le propone a cambio de su protección, pues que descubra el secreto de la fabricación del ácido sulfúrico como se hacía en Inglaterra. Entonces, con el tiempo, Holker lo hace así e instala la primera fábrica de ácido sulfúrico, en este caso en Francia, en la ciudad de Rouen. Se extiende también esta fabricación por otros países, pero se van introduciendo, sobre todo en Francia, grandes mejoras a base de favorecer, cuando ya en el siglo XIX se van conociendo los catalizadores, se introducen catalizadores que favorecen la combustión del azufre, se introducen unas torres más altas, por ejemplo, Gay-Lussac. Hay una torre que lleva su nombre debido precisamente a que introdujo esta innovación en la técnica. También otro científico, Glover, introduce otra torre que lleva su nombre, es decir, se van haciendo mejoras tanto químicas como técnicas en esta fabricación. Pero llega un momento en que el método de cámaras de plomo es sumamente caro y se sustituye por un método totalmente distinto, en el que ya no se parte del azufre, sino se parte de piritas. Las piritas se queman, se oxidan y después ya se obtiene por otra serie de procesos el ácido sulfúrico. A mediados del siglo XIX nace la industria del colorante. Nace de un hecho fortuito. Buscando obtener la quinina mediante el tratamiento de los residuos de la destilación de la hulla, el inglés William Henry Perkin obtiene un precipitado oscuro. De este precipitado extrae una sustancia de color violeta intenso, con propiedades colorantes que teñía la seda y la lana. Comienzan una carrera de distintos científicos y de distintos países por obtener distintos colorantes. También hay que ver que en este sentido no solamente tiene importancia la investigación científica y también la puesta a punto en plantas industriales teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos, sino también que entra en juego una guerra verdadera de patentes. Había que patentar los productos, por lo cual los aspectos legales en este caso son, como en todos los siguientes, son sumamente importantes. Ya lo habíamos visto en el caso también de Leblanc, pero en este caso, como digo, se da origen a una verdadera batalla de patentes entre los distintos países. Se van sintetizando numerosos colorantes de tipo sintético y en este caso, en esta industria de colorantes que se inicia de esta manera, hay que tener en cuenta dos fases. Una fase que es totalmente empírica, en la que se van haciendo pruebas para obtener un colorante determinado, y otra fase a partir de Kekulé, en que gracias a él se inicia la química estructural y como ya se van conociendo la estructura de las moléculas químicas, se puede conocer la estructura de las moléculas colorantes naturales e intentar imitarlas de una manera ya sistemática a partir de una estructura determinada ya conocida, intentar imitarla en un laboratorio y después en la industria.
La industria del colorante sintético, que comienza con el descubrimiento de Perkin, promueve el desarrollo de la industria de productos farmacéuticos y de la perfumería sintética. La síntesis del índigo tiene también, es interesante el analizarla porque tuvo en este caso una repercusión, pero negativa, en la economía de ciertos países, de aquellos países como eran India y Java, que tenían la planta de la que se extraía el colorante natural. Como se consigue sintetizar el índigo en un laboratorio, en una industria, ya no era interesante el comprar la planta para obtener un colorante natural que era muchísimo más caro, con lo cual da al traste con la economía de estas regiones como India y Java, como decíamos anteriormente, que eran los exportadores de la planta para obtener el colorante natural. Las dos guerras mundiales han motivado importantes investigaciones que muchas veces han culminado en el surgimiento de una producción industrial. La política y las necesidades provocadas por las guerras han ejercido una influencia, muchas veces decisiva, en la industria química. El caso de la síntesis del amoníaco es un ejemplo de esto. Haber consiguió en 1913 sintetizar el amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno, y precisamente este nitrógeno que se utilizaba era el nitrógeno atmosférico. Mediante un equilibrio químico logra obtener el amoníaco. A Fritz Haber en 1918 le dan precisamente por esto el premio Nobel. Esta síntesis de laboratorio se pone a punto en la industria gracias a la colaboración de Bosch, otro alemán, por eso el proceso industrial se le llama de Haber-Bosch. La primera fábrica de amoníaco se montó en Alemania en 1913, muy poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. En 1914 es cuando estalla la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y el amoníaco hay que tener en cuenta que era un producto, una sustancia química de interés bélico, por dos cosas. En primer lugar, porque del amoníaco se podía obtener el ácido nítrico, y este era empleado en la fabricación de explosivos, no solamente en la fabricación de explosivos, sino también en la de fertilizantes artificiales. Por otra parte, también estos fertilizantes se obtenían principalmente de un producto natural, el nitrato de Chile, pero en aquellos momentos los países beligerantes contra Alemania habían bloqueado la importación de Alemania del nitrato de Chile, por lo cual también el amoníaco era importantísimo para la fabricación de estos fertilizantes. Es decir, una síntesis química era de interés bélico, pero al mismo tiempo, luego esta síntesis, cuando vinieron los tiempos de paz, también ha sido importantísima para seguir utilizando en fines pacíficos, como es para la obtención de más alimentos. En el desarrollo de la industria química entran en juego los resultados de las investigaciones, pero también afectan los factores económicos, políticos, jurídicos y tecnológicos. Hemos hecho una revisión panorámica a grandes rasgos de la historia de la química, desde sus comienzos, pasando y haciendo gran hincapié en el siglo XIX y adentrándonos también en los momentos más significativos de la química del siglo XX. No profundizamos más en la química, en los momentos más actuales de la química, porque nos faltaría también perspectiva, pero para ello es muy fácil de ver los momentos más brillantes, tal vez simplemente haciendo un recorrido por los premios Nobel en química de todo este tiempo. También hay que pensar que con el conocimiento de la estructura de la materia se da respuesta a aquel problema tan acuciante de todos los científicos, desde alquimistas como Alberto Magno, a químicos tan importantes como Boyle, Lavoisier, Berthollet, o incluso científicos de otro tipo, físico, como es el físico y matemático tan importantísimo como Newton. La pregunta de la afinidad, ¿por qué unas sustancias reaccionan con unas y no reaccionan con otras? Pues bien, con el conocimiento de la estructura del átomo, de la estructura de la materia en definitiva, y con la teoría de enlaces, podemos obtener respuesta a esta pregunta que a tantos científicos siempre ha preocupado. Desde el siglo XIX, la química se ha institucionalizado. Es reconocida por los gobiernos, que la apoyan con más o menos acierto, y también es valorada por la opinión pública, que reconoce su contribución al desarrollo social.
Viendo el pasado de la química, podemos pensar más en su futuro y ser conscientes de toda la importancia de la investigación científica en equipo. No solamente el avance se ha producido por un hombre, sino realmente ha sido todo un conjunto de sucesos y de hombres que han intervenido en su evolución. Además, hay que ver también lo que la química ha contribuido al bienestar del hombre, las medicinas que utilizamos, nuestras ropas, los nuevos materiales, los combustibles que utilizamos en nuestros coches. En ellos la química tiene un papel importantísimo. Bien es cierto que sobre todo en los últimos tiempos han surgido problemas muy importantes, sobre todo de contaminación en los distintos aspectos de la contaminación debido, entre otros factores, también entre otros, no solamente la química responsable, pero la química responsable en alto grado y otros aspectos en que se puede ver la química con una mirada algo negativa. Sin embargo, no debemos hacerlo así, debemos pensar que la química y su evolución ha contribuido en gran manera al bienestar de la vida del hombre y mirarlo con esa mirada. Pero también ser conscientes, para ello debemos conocer a fondo su evolución, para ser conscientes también de su importancia y también ser ciudadanos responsables y capaces de tomar decisiones cuando así nos veamos obligados a ello en este sentido. Para finalizar este recorrido por la historia de la química, la profesora Soledad Esteban Santos ha escogido reproducir las palabras de Sir Humphrey Davy. Afortunadamente la ciencia, así como la naturaleza con la cual está identificada, no tiene límite de espacio ni de tiempo. Pertenece al mundo, no tiene patria ni edad. Cuanto más sabemos, tanto más apreciamos la magnitud de nuestra ignorancia. En filosofía natural no se puede aplicar el modo de pensar del héroe macedónico. En ella siempre hay nuevos mundos que esperan ser conquistados.